Bien, aquí en el módulo 2 vamos a ver lo que respecta a la ecuación contable. Este módulo va a estar comprendido por un bloque, el cual vamos a tratar lo que respecta a la ecuación contable. Los ítems que van a conformar este módulo son 1. Concepto, 2. Operaciones permutativas y modificativas, 3. Introducción a las registraciones contables, 4. Libros de comercio, 5. Regla de oro. Comencemos por el concepto de ecuación contable. ¿Qué es la ecuación contable? Es una herramienta básica de la contabilidad. Esta ecuación nos va a demostrar los cambios que sufre el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Veamos los elementos que conforman esta ecuación contable. Tenemos por un lado el activo, por otro lado tenemos el pasivo y el patrimonio neto. El activo son los bienes económicos y derechos que tiene la empresa. Bienes económicos pueden ser, por ejemplo, una PC, un escritorio, un rodado, mercadería, materia prima, todo lo que la empresa dispone. Y derechos son los derechos que la empresa tiene por cobrar, por ejemplo, a sus clientes. El otro elemento que conforma esta ecuación dijimos que era el pasivo. El pasivo son las obligaciones que la empresa tiene contra terceros. Por ejemplo, puede ser un proveedor o un abastecedor. Y finalmente el último elemento es el patrimonio neto, que va a estar comprendido por el capital de la organización o de la empresa. Estos son los tres elementos básicos de la ecuación contable básica: activo, pasivo y patrimonio neto. ¿Cuál es la ecuación contable básica de la cual nos valdremos de ahora en más? Va a ser la siguiente. Como toda ecuación matemática, en contabilidad pasa exactamente algo similar, simplemente que en lugar de tener en nuestra ecuación básica números como en la matemática, vamos a tener al activo, al pasivo y al patrimonio neto. Esta es nuestra ecuación básica. Desde aquí partiremos, ¿sí? Entonces tenemos que el activo menos el pasivo es igual a nuestro patrimonio neto. Pero como toda ecuación matemática, si realizamos pasajes de términos o de elementos en este caso, vamos a obtener otros tipos de ecuaciones. Veamos. Si alteramos los elementos, tenemos que mi pasivo va a ser igual a mi activo menos mi patrimonio neto. Mi patrimonio neto es igual a mi activo menos mi pasivo. Y finalmente mi activo es igual a mi pasivo más patrimonio neto. Entonces, desde la ecuación contable básica surgen otros tipos de ecuaciones en función a los cambios de términos o pasaje de términos que realicemos. Veamos aquí las operaciones. Existen dos operaciones o dos tipos de operaciones que surgen de nuestra ecuación contable básica. Una es la operación permutativa y la otra es la operación modificativa. Permutativa. Vemos que dice no origina cambios en el patrimonio neto. En cambio, la modificativa, como bien su palabra lo dice, sí va a originar un cambio en el patrimonio neto. Veamos la diferencia entre cada una de estas a través de un ejemplo. La operación permutativa, por ejemplo, la empresa adquiere una PC y se abona en efectivo. ¿Por qué no hay un cambio en el patrimonio? Porque la empresa ingresa una PC y sale o abona en efectivo. Es decir, está cambiando una PC por dinero en efectivo. O sea que no hay una alteración en el patrimonio, porque es como que está cambiando una cosa por otra. Está cambiando un bien, dinero, por otro bien que es la PC. Entonces, en este caso no hay una alteración en el patrimonio neto. En cambio, en la modificativa sí va a haber una alteración en su patrimonio neto.
¿Y cuál es? Por ejemplo, la empresa abona en efectivo la factura de luz. La factura de luz, la factura de teléfono, de gas en algunos casos, son gastos para la empresa. Gastos o egresos. ¿Por qué decimos que es una operación modificativa? Porque está saliendo dinero de la empresa para pagar o abonar un gasto que se efectuó dentro de la misma. Entonces ahí no vemos el ingreso, si bien la luz es utilizada en la empresa, pero se la ve o se la toma en la empresa como un egreso, como una pérdida o como un gasto. Entonces en ese caso hay una modificación, hay una alteración en el patrimonio neto. Entonces estas son las dos diferencias entre las distintas operaciones, permutativa y modificativa. Comencemos ahora a introducirnos en las registraciones contables. La técnica contable nos permitirá recopilar los datos de los hechos económicos que se llevan a cabo en la empresa. Para registrar tales hechos nos valdremos de cuentas. Esos hechos económicos son ni más ni menos que las operaciones que se llevan a cabo dentro de la empresa. ¿Cuáles son esas operaciones? Ya los habíamos mencionado en el módulo anterior. Son comprar, producir, vender, cobrar, pagar. Esas son las operaciones que se llevan a cabo dentro de una organización y las cuales tenemos que registrarlas, ¿sí? Para poder registrar esas operaciones necesitamos valernos de cuentas. Es decir, cada operación va a estar representada por una cuenta. Veamos, el nombre de la cuenta siempre la vamos a asociar a la operación que vayamos a realizar. Por ejemplo, si estamos hablando de efectivo, siempre la vamos a asociar con la cuenta caja. En cambio, si por ejemplo hablamos de una entidad financiera o en la operación interviene una entidad financiera como ser el banco, vamos a asociarlo directamente a la cuenta banco. Entonces, cada operación que nosotros realicemos siempre va a estar representado por una cuenta y esa cuenta la vamos a asociar al término que ésta nos arroja. Efectivo, caja. Banco Nación a la cuenta banco. Y así con otras cuentas que más adelante vamos a ir detallando cada una de ellas y las vamos a ir tratando. Las cuentas según la ecuación contable. Volvemos nuevamente a la ecuación que vimos unas placas antes, que era el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Esta es nuestra ecuación contable. Cada uno de estos elementos tiene dentro sus respectivas cuentas. Por ejemplo, el activo, las cuentas que vamos a encontrar dentro de este elemento van a ser caja, banco, deudores por ventas, mercadería, materia prima, rodado, muebles y útiles y muchas otras más. Estas son las más utilizadas, por eso que las estamos citando. Pasivo, tenemos por ejemplo la cuenta proveedores, deudas bancarias, sueldos y jornales a pagar, cargas sociales a pagar, entre otras. Y en el último elemento, que es el patrimonio neto, tenemos tres cuentas, que son capital, reserva y resultado. Entonces, en función a esta ecuación contable que ya la conocemos, vemos aquí algunas de las cuentas que están agrupadas según el elemento. Veamos, las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto son cuentas patrimoniales. Siempre van a ser cuentas patrimoniales. Y estas son cuentas permanentes. ¿Por qué son cuentas permanentes? Porque su saldo en un ejercicio económico, finalizado un ejercicio económico, sus importes o sus saldos van a ser transferidos al ejercicio económico siguiente. Por ejemplo, si hablamos de la cuenta caja que pertenece al activo, supongamos que el ejercicio económico del 2020 fue un saldo de caja de 150.000 pesos.
cuando comenzamos el año o el ejercicio económico 2021, ese saldo va a ser transferido al 2021. Es decir, Caja finalizó el ejercicio económico del año 2020 con 150.000 pesos y va a comenzar el año 2021 con dicho saldo o dicho importe. Por eso que son cuentas patrimoniales permanentes, porque se transfiere su importe o su saldo al ejercicio económico siguiente. El patrimonio neto se encuentra comprendido por la cuenta resultado. Las cuentas resultados son aquellas que provocan las operaciones modificativas, ¿sí? Entonces tenemos dos cuentas de resultado, una es positiva y la otra es de resultado negativo. Las cuentas de resultado positivo son, por ejemplo, la cuenta ventas, intereses ganados, alquileres cobrados, etc. Y las cuentas de resultado negativo son, por ejemplo, costos de venta, gastos de flete, gasto de luz, gasto de teléfono, etc. Entonces, el patrimonio neto va a estar comprendido por la cuenta resultado. Volvemos a repetir, resultados, cuentas de positivo y negativo. Seguimos con las cuentas de resultado. Las cuentas de resultado son cuentas temporarias. Habíamos dicho anteriormente que las cuentas patrimoniales de activo, pasivo y patrimonio neto eran cuentas permanentes. En este caso, las cuentas de resultados son cuentas temporarias. ¿Por qué temporarias? Porque los saldos de cada una de estas cuentas llegan a un fin determinado, es decir, son utilizados dentro de un periodo determinado, dentro de un ejercicio económico determinado y finalizan allí. Es decir, finaliza el ejercicio económico del 2020, no se traslada su importe al ejercicio económico del 2021. Esto con la práctica y más adelante cuando realicemos los ejercicios en el libro diario vamos a poder ver la diferencia entre unos y otros. A su vez, estas cuentas de resultados las vamos a agrupar en gastos administrativos, en gastos comerciales y gastos financieros. ¿Por qué se agrupan de esta manera? Porque de acuerdo al sector que realiza el gasto es a quien se le va a imputar dicho importe. Si el área administrativa realiza ciertos gastos, los gastos van a ir a esa área. Si los gastos son comerciales como de publicidad y demás, van a ir a esa área, van a ir destinadas a esa área. Y gastos financieros van a ser los que se encuentran relacionados a las entidades financieras. Por ello, esta es agrupación, porque cada cuenta o cada gasto va a estar relacionado al área que lo realice. Y acá vamos a ver un tema muy importante y del cual nos valdremos de aquí en adelante, los libros de comercio. ¿Qué son los libros de comercio? Son rayados especiales que se utilizan en la empresa para dejar asentadas o registradas las operaciones que se lleven a cabo en la misma. ¿Cuáles son esos libros de comercio? Seguramente habrán escuchado hablar o habrán visto algunos de estos libros que les voy a mencionar. Tenemos el libro principal y del cual vamos a dar inicio en el módulo siguiente, en el módulo 3, es el libro diario. Luego tenemos el libro mayor y finalmente tenemos los libros inventario y balance. En este módulo vamos a citarlos nada más, pero lo vamos a utilizar en profundidad en el módulo 3, en el módulo siguiente. Los libros de comercio son los siguientes. Tenemos el libro diario, el libro mayor, el libro inventario y balance. En el libro diario vamos a dejar asentado o registrado todas las operaciones comerciales que en la empresa se realicen. ¿Cuáles eran esas operaciones? Compra, producción, venta, cobro y pago. Todas esas operaciones las vamos a volcar en el libro diario. Todas esas registraciones en el libro diario se deben realizar día por día y en forma cronológica. ¿Qué quiere decir esto? Que si el 15 del 3 se compró mercadería, esa misma fecha se debe registrar en el libro diario. Cronológicamente, ¿qué quiere decir? No puedo registrar primero una operación que realicé en febrero y otra operación que realicé en marzo. En absoluto. No se pueden alterar las fechas de las operaciones a registrarse.
sí o sí se debe llegar a un orden en el mismo. El otro libro de comercio es el libro mayor. El libro mayor nos va a presentar un resumen mensual de cada una de las cuentas. Cada libro mayor va a representar a una cuenta. Por ejemplo, la cuenta caja va a tener solamente su libro mayor y este nos arrojará el saldo mensual de esa cuenta, solamente de esa cuenta, de la cuenta caja, por ejemplo. Y finalmente tenemos el libro inventario y balance. El inventario se utiliza para la evaluación de los bienes, es decir, para llevar un registro o un conteo de los bienes que disponemos en la misma. Y el balance se realiza anualmente para finalizar el ejercicio económico. Entonces, estos son los 3 libros de comercios que se utilizan. Mayormente el principal es el libro diario y es el que vamos a ver en el próximo módulo en detalle. Aquí vamos a ver los rayados o la estructura que tienen cada uno de estos libros que le mencioné. El libro diario. El libro diario podemos ver 4 columnas. Va a estar siempre comprendido por estas columnas: fecha, concepto, la columna de debe y la columna de haber. En la columna fecha vamos a colocar la fecha de la operación que se llevó a cabo. En la columna concepto vamos a hacer una división imaginaria. La columna concepto la vamos a dividir en 2 imaginariamente. ¿Por qué? Porque en la columna concepto van a ir las cuentas que van a representar a la operación. Del lado izquierdo de la columna vamos a poner las cuentas que vamos a colocar su importe en el debe, y la cuenta que colocamos en la derecha de la columna concepto, el importe le va a corresponder en el haber. Entonces, esta es la estructura que vamos a manejar de aquí en adelante correspondiente al libro diario. Quizás aquí es complicado, solamente vamos a reconocer las estructuras, las columnas que tienen, pero más adelante, cuando comencemos a realizar las registraciones en el libro diario, vamos a ver con más claridad y van a comprender mejor lo que les estoy mencionando. Por otro lado, entonces tenemos el libro mayor, que como le dije anteriormente, el libro mayor va a arrojar el saldo de una cuenta determinada. En la parte superior va a ir el nombre de la cuenta. Por ejemplo, vamos a suponer que acá dice caja, y además este también va a estar dividido en debe y haber. En el debe van a ir todos los saldos que esta cuenta tenga en el debe, y en el haber van a ir todos los saldos o importes que tenga en el haber. ¿De dónde sacamos esta información? ¿De dónde sacamos la información que vamos a colocar en el libro mayor? Del libro diario. Esto quiere decir que primero realizamos el libro diario, luego esos datos los transferimos al libro mayor. Luego, para obtener el saldo de la cuenta, que vemos acá al final, este cuadrito amarillo, ahí va a ir el saldo de la cuenta. ¿Cómo obtenemos? Haciendo una diferencia entre debe menos haber. Y así obtenemos si la cuenta tiene saldo deudor o saldo acreedor. Regla de oro. ¿Qué es la regla de oro? ¿Cómo confeccionamos un asiento? Es la pregunta que muchos se hacen, principalmente aquellas personas que nunca vieron o que nunca tuvieron una asignatura o una materia como contabilidad. Muchos alumnos tienen miedo de llegar a esta instancia. ¿Por qué? Porque no tienen noción de cómo confeccionar un asiento. Entonces creen que es algo muy complejo, pero no lo es. ¿Cómo confeccionamos un asiento? Acá tenemos 3 ítems fundamentales de los cuales les sugiero que se valgan para poder llegar a realizar un asiento en el libro diario. Primero y principal, el punto 1 dice: identificamos la operación. ¿Cómo identificamos esa operación? Leemos el enunciado y nos preguntamos: ¿qué estamos frente a qué operación? ¿A una compra? ¿A una venta? ¿Estamos cobrando o estamos pagando? Luego que identificamos la operación en la que estamos frente, vamos a identificar las cuentas del debe, o sea que tenemos que debitar.
Para ello nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué entra? ¿Quién recibe? ¿Qué cuenta utilizo? Luego vamos a identificar las cuentas que van a ir al haber, que tenemos que colocar en el haber. ¿Qué pregunta nos vamos a realizar? ¿Qué sale? ¿Quién da? ¿Qué cuenta utilizo? Si nosotros nos planteamos este esquema y seguimos con este esquema, realizar un asiento o confeccionarlo va a ser muy sencillo. Entonces, primero identificamos la operación, luego la cuenta que vamos a colocar en el debe y segundo la cuenta que vamos a colocar en el haber. Siguiendo estos pasos, el asiento nos va a salir como corresponde y sin ningún inconveniente. Veamos un ejemplo. El 10 del 2 se realiza la venta de 10 pares de calzados, monto total de la venta 800 pesos. El cliente abona la compra en efectivo. Este ejemplo que nos planteamos vamos a resolverlo en función al esquemita que lo detallamos anteriormente. Vamos a realizarnos esas preguntas. Primero identificamos la operación. Dice que se realiza la venta de 10 pares de calzado. Estamos frente a una venta. Luego identificamos las cuentas que vamos a colocar en el debe. Si yo estoy vendiendo y el cliente me está abonando en efectivo, ¿qué está ingresando a mi empresa? Dinero en efectivo. ¿Qué cuenta representa ese dinero en efectivo? La cuenta caja. Ahí ya tenemos definido dos ítems o dos pasos muy importantes para dejar asentado en el libro diario. Y nos está faltando el último. ¿Qué cuentas colocamos en el haber? ¿Qué sale? Está saliendo zapatos o mercadería. ¿Qué cuenta voy a utilizar? La cuenta ventas. Con estos tres sencillos pasos yo tengo resuelto mi libro diario. Tengo resuelto la operación de venta que me plantearon y no me queda más que volcarlos al libro diario. Pero es fundamental que con esta regla de oro, definiendo estos tres pasos, mentalmente no hace falta que realicemos escrito, en forma escrita, sino que mentalmente nos realizamos estas preguntas. Identificamos la operación, qué cuenta va al debe y qué cuenta va al haber. Con estos tres pasos podemos ir directamente al libro diario y dejar asentado nuestro primer ejemplo, nuestra primer venta. Aquí tenemos otro ejemplo, pero ya lo vamos a volcar en el libro diario. Las preguntas anteriores eran simplemente para que, como le decía, hacernos esas preguntas y resolverlas mentalmente. Seguimos con el ejemplo. Se realiza la venta de 10 pares de calzado, monto total de la venta 800 pesos, el cliente abona la compra en efectivo. Vamos a utilizar el rayado del libro diario. Aquí tenemos las 4 columnas que le mencionaba: fecha, concepto, debe y haber. En fecha vamos a colocar la fecha que corresponda, 10 del 02. En concepto van a ir las cuentas. En forma imaginaria dijimos que la tenemos que dividir en dos. Primero va a ir la cuenta que debitamos, que sería en este caso la cuenta caja. Y a su derecha de la columna concepto va a ir la cuenta que acreditamos. La cuenta que va a la derecha siempre va acompañada con la letra A en minúscula. Por ello que acá dice A ventas. En la columna de debe va a ir el importe de 800 pesos que corresponde a la operación, a la venta que se realizó, y en el haber también va a ir 800 pesos. Analicemos este asiento. Frente a una venta está ingresando dinero a la empresa, ¿sí? Por lo cual mi caja va a aumentar. Y a su vez, por otro lado, está saliendo mercadería que representa la cuenta venta por un importe de 800 pesos. Entonces, aumenta mi cuenta caja y también acreditamos la cuenta ventas. Es muy importante que utilicen la regla de oro de la plaquita anterior, haciéndose las preguntas: ¿qué operación realizo?
qué debito, qué acredito. Luego de realizarse esas preguntas, recién pasen a realizar o a volcar toda esa información en el libro diario. De esta manera va a ser mucho más fácil de llevar a cabo una operación o de registrar dicha operación en el libro diario.